¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy en nuestro Chester nos acompaña Alejandro Alonso, Ujú. que nos trae un libro diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí. Siempre traemos novelas, traemos libros de poesía, incluso de relatos, y hoy es un profundo análisis, un ensayo político. Se llama Plebeyos Políticos, y aquí tenemos al autor. Alejandro, Hola, bienvenido, ¿qué tal? buenas. Bienvenido, gracias. Oye, este es un trabajo, un libro no demasiado extenso, Ujú, pero muy bien trabajado y documentado. En primer ujú. lugar, te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Y ya en el inicio del libro hablas de que esto surge por una motivación personal. Ujú. Entonces, me gustaría que me explicara un poco eso. Pues inició todo en estas fechas, época vacacional, estaba en el pueblo y lo típico, pues que yo me levanto siempre muy pronto y hasta que Sí, se despertaba la familia y veías las noticias y veías muchas cosas a nivel político, sociedad, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Y decías, es que todo habla de lo mismo, todo es lo mismo y como que me enfadó, ¿no? Me crispó un poco y empecé a sí. escribir. O sea, nació así de la nada. Empecé a escribirlo y ya cuando lo terminé, con muchos amigos y familiares, pues, venga, edítalo. Mi intención no era escribir un libro, simplemente empecé a escribir Sí, como y suele me pasar, que salió. empieza pum, 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 y de Exacto, pronto te ves exacto. con el material Y sucedió para... todo con Mm. esto, de esta forma. Ya desde el principio sugiere una analogía entre las clases bajas históricas y la ciudadanía Exacto. actual. Explícanos eso. Pues me vi un poco lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, tenemos la mente que siempre en la Edad Media los plebeyos, los Sí, nobles, ¿no? Los nobles vivían siempre bien, de fiesta, los plebeyos son de sol a sol trabajando. Y si lo analizas bien, es exactamente lo mismo que lo que está pasando ahora. O sea, nosotros los trabajadores te levantas a las 6 de la mañana, trabajas, pagas impuestos, una burrada, y en cambio después tenemos a los políticos que son los que viven bien, ¿vale? Toda esta crispación porque veías que cogían el sí. avión, que se iban de cena, que esto y lo otro, y dices, es que al final la comparativa, ¿no? Pues el libro de plebeyos políticos, al final la gente de ahora trabajadora somos los plebeyos y los políticos son los nobles de la época. ¿Y tú crees que eso tiene solución? Sí, siempre tiene una solución. Tú aportas Siempre. en el libro varias, bueno, Exacto. varias ideas, por decirlo de alguna manera, con Exacto. respecto. Y de hecho el libro es un estudio, ¿no? Que hago Sí, pues, de lo que está pasando actualmente, sobre todo aquí en España, ¿no? Que es donde vivo claro. yo y lo que más conozco, y a nivel también en Europa, en comparación con otros países que están utilizando otras tendencias políticas o otras ideas, por lo menos de gestión distinta, ¿vale? Y sí que es verdad que este análisis, que es todo lo que plasmo con documentos y números y Sí. resultados, al final las sociedades con políticas más liberales suelen ser siempre más prósperas que las sociedades comunistas. O sea, De hecho, te iba a preguntar por eso, porque ya también desde el inicio se ve que hace un análisis del socialismo y del mm, comunismo a nivel histórico y lo comparas con la exacto. actualidad. Podemos aprender mucho de lo que ha Sí, pasado. exacto. De hecho, yo siempre digo que en esta vida todos los míos son siempre ciclos. O sea, económicamente son ciclos, en sociedad también son ciclos, pues siempre es subidas y hay bajadas, como todo en esta vida. Por desgracia, para mí, lo que estamos viviendo ahora mismo en este país, pues es un ciclo de bajada, realmente, con, esta, con estas Bueno, entonces políticas. no está todo perdido, ¿no? No, Esperemos no, que... exacto, sí, sí, exacto. Será un ciclo, cambiaremos, volveremos a subir y luego en un momento volveremos a bajar. De hecho, ya ha pasado a lo largo de la historia. O sea, no es algo problemático. El problema es que ese ciclo que se tarde mucho y nosotros no veamos la otra parte. No sé si te hago una pregunta Sí. comprometida con esta, Ujú. pero viendo lo que está sucediendo actualmente, Sí. ¿qué corriente liberalista tú crees que es la que haría que remontáramos un poco? A ver, de las que se conocen ya, por ejemplo, corrientes liberales como han pasado en Irlanda, por ejemplo, que Claro, aparte del libro lo cuento también, sí, ¿vale? En Irlanda tenemos hace como 70 años aproximadamente mismo, era un país cerrado, no había mercado ni de entrada ni de nada, salida, nada. nada. Hubo ya ese pequeño cambio en el cual se abrieron las puertas, ¿vale? Con lo cual empezaron a ver cosas nuevas, ¿vale? Dentro del país. Una de las cosas es que antes de ese cambio, por ejemplo en Irlanda, la luz se cortaba cada 4 horas, Sí, ¿vale? Y para los irlandeses era algo normal. ¿Por qué? Porque no habían vivido otra cosa. Cuando entraron otras compañías que sí que daban servicios mejores que los que ya tenían, se dieron cuenta, ostras, porque hemos estado viviendo así. Pero, claro, eso también sucedió que después necesitaban muchos impuestos para poder mantener a toda esa gente que estaba parada. Luego ya hubo, hace unos 30 años sí. aproximadamente, el último ciclo, que es cuando llegó uno de los políticos que entró, ya hizo ese cambio final y ya hizo unas políticas liberales, sobre todo económicamente,
muy fuertes en el cual los impuestos los bajaron muchísimo, se quitaron muchísimas subvenciones, muchísimas ayudas y el país automáticamente repuntó. Pasó de ser el país más pobre de toda la Unión Europea a ser el segundo con la renta per cápita más alta de toda la Unión Europea. Son cambios que están ahí, son datos. Sí. Al fin y al cabo, los datos nunca fallan. Es curioso eso que cuentas porque con la cerveza pasaba lo mismo, con la Guinness. Exacto. No salía de allí. Exacto. Sí. En cambio, Guinness ahora se bebe en todo el mundo. Económicamente para la empresa le fue muchísimo mejor. Claro. Hablas también en el libro de países como Venezuela y Argentina. A mí me asusta un poco eso. Me asusta un poco. Sí. A ver, la prueba es lo mismo en Venezuela, que es un país que es rico por naturaleza. Sí, claro. Y recursos tienen muchísimo. Y las políticas que se están utilizando, pues, ha hecho que el país cada vez vaya peor. O sea, prácticamente ahora estamos viendo lo que está sucediendo y es una lástima. Y en cambio tenemos países como Argentina que estaban en el mismo camino. Correcto. Los argentinos se han dado cuenta, ¿vale?, de que había que hacer ese cambio de ciclo. Lo han empezado a hacer. A mí es curioso, ¿no? Pero ¿has escuchado algo de Milei en las últimas semanas? Sí. En las últimas semanas. No, nada. Porque el país ya está bien. Claro. Y ha empezado a repuntar, ha empezado a cambiar. Antes salía mucho porque aquí no interesaba. Claro. Ahora ha empezado ya a salir, empieza a repuntar y ya no interesa que se hable. Ya no se habla. Pero sí que es verdad que Argentina, por ejemplo, yo que es un país que he seguido, de hecho Javier Milei, yo hace como 8 años que lo seguía ya, antes de que aquí se empezara a escuchar, yo ya escuchaba y veía un poco esas tendencias y la prueba hasta ahora, los datos, claro, se está bajando el paro, se está reduciendo el gasto público, está amortizando las empresas y está eliminando las empresas que no sirven, que están dando deuda para los ciudadanos y al final acaba es un cambio de tendencia que va a haber, o sea, eso es algo lógico. Que dentro de muchos años posiblemente vuelva otra vez para abajo, pues puede ser. Eso que acabas de decir, lo de Milei, tiene que ver con algo que trata en el libro también, y es la manipulación un poco de los medios de comunicación. Exacto. Eso ya tiene más difícil solución, ¿verdad? Sí. De hecho, hay una expresión que dice Javier, que es que todo lo que toca un político lo pudre. Y la prueba está. O sea, los políticos, al final, lo único que es el final del libro, lo que intento hablar es de eso. Los políticos lo que miran es su beneficio, no miran el beneficio del pueblo. Forma de mantenerse ellos en el poder, pues es manipulando la información. Claro. Es algo que está al día a día. De hecho, aquí en España está pasando ahora. Sí. De hecho, pero a veces de forma cantosa, que yo digo, madre mía. Sí, de hecho, mira, Abel Castillón. Sí, buen amigo de la editorial. Yo he colaborado una vez con él en algún podcast. Ahora mismo, el lunes le censuraron. Le censuraron, sí. Censuraron. Porque le censuras, o sea, no hay libertad de expresión, no puede decir, no puede dar datos, no puede... Eso es una manipulación. Entonces, es algo que es primordial que todos los gobiernos esto lo cambien, ¿no? Que al final que sí que existe una libertad de expresión y que los periodistas sean libres. Una forma de que lo sean es que ninguna televisión, ningún centro de comunicación esté controlado por políticos y esté financiado por los impuestos. Eso es el principal. Tenemos el Grupo A3 Media que 400 millones de euros al año en subvenciones. Van a hablar más del gobierno si el 80% de sus ingresos es incluso a nivel autonómico local, la mayoría de medios están al final financiados. Exacto. Hay muy pocos que no sean de esta forma. Y esos son los que realmente dicen la verdad o te la intentan decir. Exacto. Eso es lo importante. Y al final una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una verdad. Sí. Ese es el principal programa que llevaba Hitler en su partido político. Exacto. Otro de los temas que toca es el de la inmigración, que yo creo que es más complicado, pero también intenta aportar, ¿no? Ideas, visiones. Yo sobre la inmigración, a ver, mi familia ha sido fuera, de hecho mi hermano vive fuera en el extranjero, se fue a trabajar. Sí. Y yo entiendo que la gente tenga que tener movimiento, yo estoy a favor del libre movimiento de la gente, yo estoy a favor de eso, pero siempre controlado. Claro que no puede ser que una persona, que no sabemos quién es, yo vivo en mi casa y que se me ponga al lado de mi casa a vivir alguien que no sepa quién es, que al final esos son problemas. Yo entiendo que en España hace falta mano de obra, que cada vez hay menos natalidad, ¿vale? De hecho, hay una estadística que estuve leyendo hace poco, que en España en el 2050 tenemos que duplicar la población para poder mantener las pensiones. Entonces yo entiendo que necesitas que atraer a gente, pero claro, atraer a gente también implica que te estás abriendo muchos riesgos, con lo cual, si en vez de abrir esa puerta y dar riesgos a la gente que tenemos aquí,
que está trabajando y ganándose el pan Sí. trabajando, ¿por qué no intentas reducir los gastos de otra forma para no tener que traer tanta gente? Al final es una balanza que tienes que sopesar de una forma u otra. Yo creo que el abrir la frontera para que venga todo el mundo es un problema. Después también de la forma que se está haciendo. Yo, por ejemplo, me he gestionado hoteles. Uno de los hoteles, de hecho en el libro también cuento mi experiencia, famoso barco del Aquarium, Sí. ¿vale? Que llegó a Valencia. Yo tuve 48 inmigrantes en el hotel durante 5 meses. Y ellos me lo decían. ¿Y cómo No fue aquella experiencia? Ellos me lo contaron, o sea, ellos no venían con patera de que un barco, ellos llegaban y encontraban un barco extranjero, no, es que lo remolcaban, lo cogían, este barco lo cogió y los trajo aquí, o sea, estuvieron 2 días en alta mar. Sí, sí. O sea, no tiene mucho sentido. Y No. eso me lo han contado ellos mismos, o sea, no es algo que, o sea, de su propia palabra. Que tú ves esto, bueno, pues si hay gente necesitada y yo entiendo que haya que ayudarles. Eso, de hecho, yo nunca he culpado a esta gente. Yo he culpado siempre a los políticos, que son los que hacen estas políticas que suceda esto. Y luego también, una vez pasó todo esto, los chavales venían a mi casa, aquí al hotel, Sí. a visitarme de vez en cuando, y un poco lágrima, ¿no? Es decir, que estos estaban cobrando 2 subvenciones, casi 1.000 euros, y no trabajaban, no cotizaban, no aportaban nada a la sociedad, y en cambio después se iban a la vendimia a Francia y cobraban Claro. aquí para que aquí no les quitan las subvenciones. Claro. Que Sí. ellos no tienen la culpa la tenemos el sistema El que sistema. tenemos aquí. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar, esa parte. ¿Vale? Y luego también hablo también sobre las ONG, ¿vale? No digo nombres por no, por no hacer más daño, pero sí que es verdad que por lo que a mí me demostraron, las ONGs al final es una parte más de ese conglomerado de mafias De negocio. y de negocio sucio que les interesa solo a ellos, no a nosotros. Realmente. A mí me dijeron, cuando firmé el contrato con la ONG, me dijeron que necesitaban, pues, para los inmigrantes, estos chicos, pues se les iba a dar un vaso de leche por la mañana, un bocadillo y vaso de agua para comer y un bocadillo y un vaso de agua para cenar. A mí personalmente, como humano, eso, 5 meses tener a 48 alguien personas está comiendo así. así, eso es matarles. Sí, sí, es inhumano. Entonces, yo de mi propio bolsillo, pues asumí darles un buffet básico por la Sí. mañana, un menú por la mediodía y otro menú por la noche. Los chicos comían de maravilla. Sí. Y después, cuando se fuera a la emergencia, me decían que yo les había tratado de quinta, no de segunda ni de tercera, sino de quinta. Vamos a ver si la ropa se la he arreglado yo encima. O sea, son cosas que al final dices, tú los has traído, tú estás cobrando subvenciones, no sé si de otra cosa también, y al final no estás beneficiando a esos chavales. Porque encima, además es que no los integraban en la sociedad. Claro. Los llevaban, los cogían todos Yo creo que ese es uno de los problemas. al campo de fútbol, todos juntos a jugar, los llevaban. Sí. Y decías que eso no es integrarles, eso es hacer un gueto entre ellos. O sea, integrarles estar en un pueblo, pues coger ese chaval y con el barrendero, que se vaya a trabajar con él, que haga amistad, que se integre con la sociedad. Sí, se relacione. Pero no los cierres en ellos, porque al final pasa lo que está pasando. Al final se quedan guetos y al final esta gente, si no tienen un trabajo, al final ellos tienen que trabajar, tienen que comer. En el momento que tú los sueltas después de esos 5 meses, que los dejas sueltos por la calle, ellos tienen que seguir viviendo. Si no tienen trabajo ni tienen con qué ganarse la vida, van a recurrir al final van a recurrir pues, a los robos, a los hurtos y no porque les guste, sino muchas veces por necesidad que lo necesitan. Entonces, es un problema que tenemos aquí ahora. Otro de los temas que trata es el tema de la educación. ¿Ahí cuáles son tus puntos de vista? Yo siempre he dicho que la educación, ¿por qué la tiene que implantar una persona que está sentada en un trono que no conoce a tu hijo? ¿No? O sea, siempre he dicho que la educación debería ser libre, o sea, tener la libertad. Yo como padre que puedo decir dónde quiero que estudie mi hijo. ¿Vale? O sea, no que una persona que está allí y diga, ahora tu hijo tiene que estudiar todo en catalán. ¿Por qué? Claro. Que al final y al cabo, si catalán, yo hablo valenciano, porque vivo en Valencia, pero valenciano igual catalán. Como le queramos llamar, para mí, al final y al cabo, son idiomas que solo sirven para esa región. No te abren fronteras fuera, no te dan para mejorar en nada. Entonces, está muy bien que se conozca, pero creo que cada padre debería de ser consciente de cuál es la educación que se debe de dar. Luego hay estudios que lo dicen, o sea, la educación pública es mucho más cara que la privada. De hecho, un político en Madrid, que en Madrid ya hace años intentó que todo fuera privado, y esta persona lo decía, que salían 400 euros más barato darle un voucher a cada padre y que se pagan la escuela privada
que en la Comunidad Sí, de Madrid sí, pagar que la educación. sostenerle, O claro. sea, salía más barato dar vouchers a los padres. Yo creo que es la mejor forma. O sea, la educación sea privada, que sea por méritos, ¿eh? O sea, que no te paguen la educación obligatoria. Si Sí, tú eres un muy buen estudiante, eres una persona que va a aportar después a la sociedad, ya no digo al país, a la sociedad, ¿vale? Una persona que quiere estudiar medicina y que sea muy bueno, ¿por qué le tienes que hacer a frontera? No, yo te lo pago todo. O sea, hasta que termine esa carrera. Después, dependiendo de tus méritos, claro. pues, Llegará, claro, llegarás o no llegarás y yo te ayudaré a que sigas. Ahora, no te voy a pagar la carrera para que después estés jugando al dominó en la cafetería de la sí, universidad. No, que eso sí, pasa mucho. Entonces, yo creo que la educación tiene que ser libre, ¿vale? Que los padres, y bueno, el niño o el chaval ya sea más adulto, sea libre de elegir lo que quiere y darle las facilidades. O sea, creo en la igualdad de ocasiones, ¿vale? Entonces, darle esa parte, ¿no? Que tenga todas las ocasiones todos los recursos para poder estudiar y llegar a ganarse pues, una carrera, un buen trabajo y que pueda aportar a la sociedad. Es lo que yo he pensado siempre. Después los resultados están. Las universidades públicas, las 100 mejores, no hay ninguna. no hay ninguno. Todas son privadas. Algo significa eso. Y si después vemos las universidades dentro de las privadas, dentro de cada país, ¿no? Según la libertad en cada país, las universidades de países que son libres, como pues, Estados Unidos, Sí, Singapur, Irlanda, Chile, todas estas universidades están en el ranking, en el en top el 10. top. O sea, por algo será. O sea, ya no es que no haya ninguna pública, es que encima son los países con Sí, más sí. libertad. Eso es algo que hay que valorar. Y después también premios, por ejemplo, premio Nobel. ¿Cuántos premios Nobel? ¿Cuándo fue el último premio Nobel español? Siempre han sido en literatura, Sí, sí, curiosamente los exacto, últimos, exacto. pero es que el último no era español, Mm, estudió en Perú. mm. Entonces, son cositas que sí, que están ahí, pero que realmente España, por ejemplo, es un punto que tiene muchísimo que mejorar. Y yo creo que en esa parte se podía mejorar dando esa libertad, darle un voucher que el niño Sí, pueda estudiar libremente, pero que también se le premie por su esfuerzo, claro. no por la vaguez. No, no, exacto. Ajá. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido así por encima de muchas de las cosas que toca en el libro. También hay más, que ya lo descubrirá la gente. Y yo te quería preguntar ahora, por tu experiencia, ¿cómo te has sentido con el libro ya en las manos? ¿Qué te dice la gente cuando los primeros lectores? A mí personalmente, a ver, no porque lo he criado yo, Sí. obviamente yo voy a hablar leyendo, pero sí que es verdad que la gente, todos los que lo han leído, me han dado la enhorabuena, les ha gustado, les ha quedado esa curiosidad Sí. de muchos temas, ¿no? Que desconocían muchos datos, incluso algunos que tenían una idea distinta, ¿no? De lo que yo he estado hablando ahora y comentando ahora, muchos me han dado la razón y se han dado cuenta que lo que está Sí, pasando sí, no es lo correcto. ¿Vale? Pues uno de los motivos también es por lo que hemos hablado, por la comunicación. Como claro, no les claro. llega la verdad Sí. o esos datos, Cuando han visto unos cuantos datos exacto, aquí han dicho, oye, ¿esto ahí es qué? cuando les cambia. Entonces, es una parte positiva. Después, gente reconocida, pues, han leído, me han dado enhorabuena, incluso personalidades de fuera de España, enhorabuena. Y luego también, pues, sé que me llegó el libro al Congreso y a alguna gente no le sentó muy bien, pero Bueno, es lo que hay. Es lo que pasa cuando dices cosas que no interesan. bueno, eso también me lleva a otra pregunta. ¿Las críticas qué? ¿Ha habido gente que te ha metido caña por el libro La verdad que o no te muchas. llega? La verdad que no muchas. Es que es verdad que la gente... Que al final está diciendo cosas que a un sector de la población no le gustan. Exacto, obviamente. Pero sí que es verdad que las críticas o los que no me han querido retransmitir, otros son nobles, te dicen, hay cosas que no estoy de acuerdo, Bueno, que es totalmente total, comprensible. claro. O sea, todos tenemos que nos tiene que gustar todos lo mismo. Pero sí que es verdad que las críticas no son una crítica muy fuerte, o sea, dentro de lo que es la crítica, pues ha sido positiva. De hecho, yo siempre digo, una crítica constructiva siempre es bueno. Claro, por supuesto. Eso yo no tengo ningún problema que critiquen. Pues Alejandro, yo creo que nuestra gente, al público que nos ve, les va a hacer que abran los ojos cuando lean tu libro. Y me ha parecido una charla muy interesante, diferente a las que hacemos aquí y en la que yo también he aprendido. Así que te doy la enhorabuena. También quería comentar una cosita, y es que parte de los beneficios del libro, ¿vale? Se están destinando todos Pues eso es muy importante. a fundaciones, ¿vale? Que sean por la libertad de expresión y para ayudar a periodistas que busquen esa libertad, ¿vale? Porque por desgracia, como he comentado,
En este país Claro. se venden más periodistas Sí, sí. que periódicos, ¿vale? Entonces yo creo que es algo importante, ¿vale? En esta parte. Y parte de los beneficios van destinados a eso. Al fin y al cabo es un libro que yo he hecho, no porque yo sea escritor ni que yo dedicarme a esto, yo tengo mi trabajo, simplemente nació pues de la Sí. curiosidad. Oye, que buscas que la cosa, que cambiar algo, aportar tu granito de arena a la sociedad para ver Claro, a si... mí me gustaría el día de mañana que mis hijos, los hijos del vecino, que tengan una mejor vida Sí. de la que podemos tener nosotros ahora, que no es que sea horrible, Pero se puede que sea mejorar. mejor. Eso es lo que yo quiero. Oye, pues me parece algo muy loable y digno de mencionar. Así que un motivo más para comprar Plebeyos Políticos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, un placer.